En el primer bloque usted escuchó a Ramón Vera Chávez, que es un hombre del distrito de Moreno y que trabaja en un armado de la primera sección electoral. No es el único hombre que se referencia con Sergio Massa. Hace 15 días atrás aproximadamente en Córdoba se produce un acto público, político, encabezado por el gobernador de la Sota, y que contó con la presencia del exministro de Economía del gobierno de Duhalde y, por supuesto, del primer gobierno de Néstor Kirchner, estoy hablando del señor Labaña. Y además estuvo en esa fotografía impactante Francisco de Narváez, y también estuvo Moyano. Y luego una recorrida de esos dirigentes por distintos medios nacionales mostrando una inquietud real, concreta y tangible que la reconstrucción del peronismo requiere de todos los peronistas y no es tiempo de discusiones ideológicas, sino de ponerle un freno al kirchnerismo, despojándolo a este de lo peronista que tiene y que es mucho que ostenta el kirchnerismo en ese aspecto. Es una variante el kirchnerismo del peronismo como lo fue el menemismo, dicho en términos mucho más fáciles de comprender. Y en ese campo, Hugo Moyano, que es representante de una porción sindical, que es un hombre con historia, que no mide bien en las encuestas, hablando de la política electoral, sí tiene capacidad y peso. Y ese peso lo va a poner en esa maquinaria electoral para trabar una ligación, ya sea con Francisco de Narváez, en caso que Sergio Massa no juegue, pero si jugase el intendente de Tigre, los cañones de Moyano estarán allí para otorgarle a Massa un respaldo político que Moyano se lo dio durante muchísimos años a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. A continuación vamos a escuchar a Mirko García, es el secretario general de esta herramienta político-electoral que fue presentada en el Luna Park, y él tiene la responsabilidad de ejercer ese cargo en toda la provincia de Buenos Aires. Y la primera pregunta fue: ¿cuál es el lineamiento político de Moyano, siendo un hombre que hace sindicalismo y política en ese terreno? El cambio para la política convencional lo obliga a tener manejo, y no de un camión. La respuesta es esta. El movimiento obrero jamás ha presentado un partido creado con la esencia del movimiento obrero. Cuando tuvo que competir en una elección fue con un partido prestado. Es la primera vez en la historia del movimiento obrero que el movimiento obrero en su conjunto presenta un partido, una herramienta electoral y un partido político. Y un inmenso orgullo para mí, ¿sabe por qué? Porque yo no pertenezco al movimiento obrero. Yo soy un hombre que ha venido de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios. Soy un hombre que ha sido perseguido y que a los 17 años se tuvo que ir de su casa y que en aquel momento estábamos en las antípodas con el movimiento obrero. Pero hoy hemos logrado la concepción de un peronismo auténtico, que sabemos que la columna vertebral del peronismo es el movimiento obrero. Esto lo aprendí a través de los años y se hizo carne en mí. Ahora, aquellos que desconocen al movimiento obrero o que ningunean al movimiento obrero o creen que aquellos que creen que el obrero que gana más de 6.000, 7.000 pesos le pueden meter la mano en el bolsillo, eso no es peronismo. Ese es el orgullo que yo tengo, que alguien que conduce el movimiento obrero y se lanza a la arena política con la construcción de un partido y que haya elegido a este humilde militante que vino de la Unión de Estudiantes Secundarios y lo coloque en el cargo de secretario general, para mí es una inmensa satisfacción, es un inmenso orgullo y una inmensa responsabilidad. Y en esto que suena a redundancia, y no se van a equivocar quienes lo interpretan así, es el peronismo que está expresándose. Y el peronismo es un movimiento policlasista, pero es un gran contenedor. Y contiene expresiones que
claramente pueden ubicarse en la centroizquierda, en el centro, centro derecha y derecha misma. Por eso es un movimiento y lo han explicado en forma tan precisa dirigentes que hoy pueden estar en la vereda opuesta al gobierno y que antes eran adherentes claramente al gobierno, y hombres que están en el gobierno que fueron causa y efecto de lo que en los 90 fue desarrollándose como revolución productiva y salariazo. En un ejercicio rápido de memoria. Esa es la magnitud del peronismo, la capacidad del pragmatismo sin perder de vista lo que ellos definen como concepto doctrinario, que son esas banderas en donde la lealtad tiene un alto peso en cuanto a valor táctico y estratégico. De allí que el peronismo en esta elección tiene variantes, opciones y posibilidades que instalará seguramente esa contienda, una disputa para ver quién es más peronista que quién. Serán todos peronistas, porque así se definen. En esta coyuntura histórica pueden estar en veredas opuestas para disputar el poder. La segunda parte con el secretario general del partido, Hugo Moyano, es la siguiente. El compañero Hugo Antonio Moyano es peronista, con defectos, con virtudes. Ha cometido errores durante su trayectoria, por supuesto, y ha conseguido inmensa conquista para sus trabajadores. Pero ¿sabe lo que hemos discutido muchas veces con el compañero Hugo Antonio Moyano? Es que para entender cualquier ideología que es respetable y que es saludable en muchos sectores del mundo, hay que estudiar y hay que prepararse intelectualmente. Para ser peronista hay que recorrer las calles de nuestro barrio, hay que escuchar a nuestros vecinos, hay que escuchar el clamor de nuestros hijos. Y los que hoy se embanderan con el peronismo desde el gobierno y mencionan a Perón cuando les conviene y cuando no lo ocultan, sabemos que eso no son peronistas. Nosotros tenemos objetivos claros, que es la reivindicación de nuestro pueblo, la reivindicación de los trabajadores y la reivindicación del peronismo. No pueden llevar nuestras banderas peronistas a arrastrarlas por la cloaca, como está haciendo hoy el kirchnerismo. No lo podrán lograr, pero no con el consentimiento del movimiento obrero. Nosotros nos vamos a oponer a eso. Más allá de cualquier resultado electoral, más allá si perdemos o ganamos, pero nosotros no vamos a permitir que las banderas del peronismo sean arrastradas por la cloaca, por alguien que quiere gobernar en nombre del peronismo, pero en realidad no son peronistas, en realidad odian a los peronistas. Nosotros no hablamos de cajas fuertes, de bóvedas llenas de dinero. Nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de Lázaro Báez, de Cristóbal López, no nos tenemos por qué hacer cargo de Jaime, no nos tenemos por qué hacer cargo de la situación en el transporte, de los subsidios al transporte, no nos tenemos por qué hacer cargo de Vudú. Nosotros somos peronistas y esto nada tiene que ver con el peronismo. El peronismo no se aprende, se comprende. ¿Y cómo se comprende? Caminando las calles de nuestro barrio y a veces escuchando el clamor de nuestros hijos. Para cerrar casi el programa, hay un último audio de Mirko García, secretario general del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, y tiene que ver con las encuestas, tiene que ver con las figuras, tiene que ver con los nombres, tiene que ver con la política y el marketing, tiene que ver con lo espasmódico, bueno, lo que vivimos todos los días. La última parte es esta. El compañero Hugo Moyano se va a inclinar por quien garantice los derechos de los trabajadores, los derechos de la salud, los derechos de la educación, por aquellos que garanticen. Por Massa me está diciendo. Si el compañero Massa tiene
el respaldo de la sociedad argentina y del movimiento obrero y de los peronistas de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mire. Falta que él decida. Mire, acá hay muchos que se empoderan diciendo que hemos sacado el 54%. Y lo dicen concejales acá de Moreno también. Nosotros sacamos el 54%. Yo le quiero recordar que el compañero Massa también merece una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Menem también ganó con un margen abultado. Y mucho, un margen holgado ganó elecciones. También la ganó de la Rúa. Y también la ganó Hitler. Entonces que reflexionen cuando se llenan la boca hablando de un porcentaje electoral. Nosotros vamos marcando un camino del peronismo. Y si el compañero Massa tiene la voluntad política y la convicción política de levantar banderas peronistas y llevarlas adelante, nosotros los vamos a acompañar. Y el día que se equivoque, que nadie tenga la menor duda que se lo vamos a señalar. ¿Sabe por qué? Porque el compañero Hugo Antonio Moyano, el 15 de diciembre del 2011, después que la presidenta de la Nación asumió el 10 con el 54% de los votos, el 10 de diciembre del 2011 asumió la presidenta de la Nación. El 15 de diciembre, en la cancha de Huracán, el compañero Hugo Antonio Moyano le dijo que renunciaba al Consejo del Partido Justicialista, que había que replantear el voto, que había que replantear el reconocimiento de los trabajadores. Y nos fuimos de ese espacio. Antes que nada, la convicción y nuestras banderas peronistas siempre las vamos a levantar y vamos a apoyar incondicionalmente a quien levante esas banderas. Bueno, de eso se trata, ¿no? De comprender el peronismo o comprendernos nosotros desde una mirada integral como sociedad. Este año, insisto, son elecciones legislativas. Hay mucho en juego y nos quedan varios programas por delante para tratar de aclarar aquello que tiene algo más que gris de color de fondo. Gracias por estar de ese lado. Nos reencontramos la próxima semana en Orden del Día.